Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 534. Yo soy Federico Fabricio. Y yo Victoria Iraldi. La última vez que nos escucharon hablar de una serie de Star Wars, habíamos terminado diciendo que lo próximo era Andor, una serie que era una precuela de la Star Wars original, pero no las precuelas, sino otra. Ya es un lío. No me había a veces olvidado es muy... que hablamos de eso. ¿Y qué dijimos? Que no teníamos fe, ¿eh? Que nos daba paja. Que no le teníamos fe, porque en realidad mi punto es que cada vez es más rebuscado, Sí. es muy difícil de imaginar. Nada tan rebuscado como la película favorita de Andy y todo eso, que fue la premisa de Buzz Lightyear, pero bastante rebuscado igual. Es cada vez más extraño y ya parecía ridículo dedicarle una serie completa a el coprotagonista de Rogue One, como habíamos dicho, Claro, una que precuela encima ni que no siquiera era era la el precuela. protagonista. Ni siquiera, no. La cuestión es que sí, nos parecía una pésima idea y en ese momento pusimos en duda que terminemos hablando de esta serie. Bueno, nada, estábamos equivocados, felizmente equivocados. Esta serie, primero, creo que es indudable que es la mejor serie que se produjo de Star Wars Sí. hasta ahora. Sí. Creo que le gana cómodamente a The Mandalorian, que era Ujú. la que más nos gustaba hasta ahora. De las pocas que hay, nos sigue pareciendo bastante buena, pero Andor está en otro nivel. Mandalorian tiene igual, se nota como altibajos, viste, cositas de relleno, que decís, bueno, acá... Es más despareja, tiene más los vicios de Sí, las hay cosas que no nos hay- gustan. bueno, El eso quería fanservice, el decir. exceso de fanservice. Claro, que a veces mejor hechos, a veces un poco peor, pero igual es una serie que nos gusta y que hablamos de sus temporadas y le hemos encontrado muchas cosas buenas, pero Andor es otro tipo. De series, sí. Bueno, yo quería continuar diciendo que eso por un lado. Yo creo que se puede discutir que es de lo mejor que se hizo en Star Wars. Ujú. Y eso que hay un montón para elegir. The Last Jedi en su momento era más difícil, más como por cómo terminó esa trilogía, era más difícil decir, bueno, esta es la segunda mejor. Pero me parece que Andor es mucho más fácil ponerla ahí con el Imperio Contraataca ahí arriba de todo. Por lo menos esta primera temporada me parece excelente. Y en tercer lugar, es una excelente serie, valga la redundancia, en sí misma. Sí. Independientemente de que venga con la marca Star Wars. La verdad, una enorme sorpresa. Ujú. La disfruté de punta a punta yo. Y para el último tramo de episodios había momentos diálogos que escuchaba con la boca abierta. Sí. Sucesos. Todo lo que sucede al final del arco de la prisión, en el Ujú. funeral de Marva. Ah, tremendo. Prácticamente lo veía con la boca abierta. Era, no puedo creer que estoy viendo esto por varias razones. Sí. O sea, de nuevo, hay como distintos niveles. Sí. El más elemental es que es una serie excelente. Lo que tiene para decir me parece jugado, arriesgado, Sí. muy bien comunicado. Y no nos olvidemos que es una serie de Disney. Es un producto de Disney Plus para Sí. rellenar su Disney servicio de streaming. siendo Disney en 2022, o sea, no Disney, no sé, en otra época, con todo lo que, con las series que nos ha dado y con contenidos que nos ha dado para la plataforma, o sea, como que en este contexto que Disney produzca una cosa así, es Parece un error realmente del sistema. muy loco. Es como un error. Sí. De hecho, me parece que aplica más el concepto de que es un error, de que es algo que se escapó, que justamente The Last Jedi. En su momento, The Last Jedi la pensábamos así. Era como una película que iba en contra, no sé, desde el momento en que Luke le dan el famoso sable de Anakin Skywalker y se lo tira por el hombro, decíamos, wow, esto es algo Sí, que... pero en ese momento era 2018. ¿Qué año salió de las Jedi? 2017, bueno, no sé. Era otra historia, todo. O sea, el mundo era diferente. Disney era diferente, Star Wars era diferente. Era recién la segunda cosa que nos daban. Tercera, después de Rogue One. Claro, es verdad, Rogue One. Tercera cosa que nos daban
en Star Wars post la adquisición de Disney. Aparte Rogue One estaba buena, entonces decíamos, bueno, capaz que realmente quieren patear el tablero y hacer una cosa totalmente distinta por una nueva generación. Bueno, todo esto de que nos llenamos la boca de estas cosas cuando hablamos de eso, y después al final no, o sea, después se han hecho 800 millones de cosas más, cada vez peores, entonces hoy en día sí parece bastante increíble que vuelvan a producir una cosa como esta, que para volver un poco a lo que estabas diciendo vos, de que es una serie, una buena serie punto, no solo de Star Wars, me parece que es lo que mucha gente le criticó también, porque digamos que esta serie apareció en Disney Plus, pero sin mucha pena ni gloria, digamos, o sea, seguramente tuvo muchas menos visualizaciones y mucho menos marketing también que la serie de Obi-Wan, por ejemplo, que fue la anterior, o que la de Boba Fett, incluso con lo horrenda que es. Y me parece que ese ingrediente de que no parece tanto una serie de Star Wars, o sea, porque no tiene las cosas que estamos acostumbrados a que nos den las Star Wars en los últimos tiempos, que es un montón de Jedis, el primo de Yoda y el sobrino de Obi-Wan y tipo todas esas cosas. Como es tan diferente a esto, no hay ni un Jedi, no hay ni un sable láser, no hay nada de eso. Sí, Mucha es gente... más difícil de vender, los fanáticos entrenados, porque me parece que esto excede Star Wars. Sí. Me gustaría retomar algo que dijiste recién. The Last Jedi medio que marcó un quiebre. Sí, sí, sí. Resultó en episodio 9, una película que no le gustó a nadie, ni a los que les había gustado The Last Jedi, ni a los que no. Pero al mismo tiempo salió de Mandalorian y daba la sensación de que dijeron, bueno, vamos por acá. Por el camino de algo más estilizado. Lo que tiene de lindo de Mandalorian, que ahora me gusta que conviva el Filoniverse, se le podría decir. Esto es de Mandalorian, pero el año que viene vamos a ver una serie dedicada a Ahsoka. Me gusta que conviva un Star Wars con esa estética más de... Ya lo dijimos en su momento, pero estas series de Filoni se nota que vienen de una mente que trabajó durante décadas en la animación. Son más estilizadas. Sí. La serie Andor es más... Parece un drama de prestigio. Parece una serie producida por HBO. Sí. Parecía que estaban yendo para ahí. El tema es que este año sacaron Boba Fett, que era como una especie de Mandalorian de cuarta categoría. En su momento también supusimos que se los presionó para que saquen la tercera temporada de Mandalorian. A Filoni, Favreau seguramente dijeron no llegamos, bueno, inventen esta mierda que terminó siendo Boba Fett, con probablemente el guión de lo que iba a ser la película de Boba Fett, claro. Todas las cosas de las que estuvimos hablando este año. En el medio salió Obi-Wan Kenobi, que es todavía peor que Boba Fett, y a mí me parece que es más parecida a lo que se ve en Marvel. Creo que esto también lo dijimos en su momento. La clase de producto basura, descuidado, que no parece terminado, que está sacando Marvel cada 2 meses desde hace 2 o 3 años. Viniendo de ahí, Andor por ahí era una cosa que también sacaban por sacar, pero se nota que hay una pasión detrás. Sí, y también se nota que está escrita como una serie, cosa que es muy importante porque también, como recién resaltaste, Boba Fett, o The Book of Boba Fett, no sé cómo se llamaba así, más se llamaba así, nada que ver, y Obi-Wan Kenobi eran inicialmente anunciadas como, habían sido anunciadas en un no sé cuándo, como películas. Sí, se entendía que eran guiones de películas expandidos como claro, tantas miniseries. Y se nota que están como estiradas, rellenando cosas que se pueden sacar tranquilamente. Y Obi-Wan también se nota que está estiradísima y que no tiene cómo llenar las 6 horas o 7, no sé cuántas eran. Y se vuelve una cosa que no termina más. Y, sin embargo, Andor se nota que está pensada de principio a fin como una serie que... también ya confirmado por Tony Gilroy, su creador, que va a tener 2 temporadas, o sea, está confirmada una más, y llegar al punto del inicio de Rogue One, digamos, o sea, que también tiene eso a su favor, digamos, que tiene un cierre confirmado, y está pensada como el arco de una serie inicialmente. Entonces, no tiene nada de relleno ni nada de esas cosas, sino que cada cosa que pasa es necesaria y fundamental para lo que va a pasar después y demás. Cosa que parece algo como básico, sí. Pero no lo es. Sí, eso es fundamental y además en Obi-Wan se sentía como que no había nada para contar. Deborah Chow
que es la que O dirigió sea, todos no los... pensaron una buena idea, no tenían nada. Es como toda una básicamente. cosa que se fue haciendo porque, no sé, lógicas de lo que conviene desde el punto de vista de mercadotecnia, ¿viste? O Sí, sea, sí, redes sociales, memes, no, ¿sabes qué? Mirá, el meme de tal está en la gente tendencia, así quiere que ver a Hayden hagamos este Christensen de mejor, nuevo tipo, como Dios mío. Anakin. O sea, no había nadie que quiera contar nada. Claro. Y evidentemente en Andor hay una pasión por lo que se está contando que desborda cada diálogo, cada idea, cada concepto, Ujú. que la verdad es intoxicante. Y de Sí. nuevo sentís que estás viendo algo prohibido, como que se les escapó Sí, a los sí, de sí. Disney. Por momentos decís, Creo que ¿cómo le puede rezo todos los ser? días, tipo, para que nadie todavía se dé cuenta y la temporada 2 llegue a estar ahí salva, ¿viste? Sí, Tipo, sí, ¿por que qué la no? temporada 2 no muestren a Grogu, viste, Claro. de más joven, porque eso es una de las cosas que tiene más de interesante. Y esto conecta con una de las primeras cosas que elegí decir. Medio que se sostiene en sus propios términos, desde el comienzo hasta el final. Me da un poco de lástima que por diseño el final de la segunda temporada va a tener que conectar con Rogue One, una, como habíamos dicho, buena película que en su momento nos gustó Sí. bastante, A mí me pero gusta, yo la defiendo, me parece una buena bueno, peli. pero me parece que Andor está en otro nivel completamente diferente y se Sí, entiende también no, por qué. tiene otro nivel de narrativo, ya otra cosa, digamos. Es que Rogue One en su momento también era inventar una película con, bueno, cómo consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, ¿viste? De nuevo, no nace de algo que parezca que alguien quería contar. Es Claro. una idea como de, bueno, hagamos una película con esto porque es como un gancho, es fácil de vender. Si bien igualmente en este punto también es un poco rebuscado, ¿no? O sea, si no sos fan de Star Wars, ¿qué te importa? Rogue One supuestamente está dirigida por Gareth Edwards, un tipo que había hecho una película que llamó mucho la atención, que se llama Monsters, una peli que se hizo famosa porque el propio Gareth Edwards decía que le había salido $10.000 filmarla y que la mayor parte de esa plata la había invertido en comprar una computadora para hacer algunos efectos digitales. Nada, es uno de esos tipos que salió de la nada Ujú. y enseguida lo contrataron para que haga la Godzilla de no me acuerdo qué año, 2014 me parece. Después de eso, dirige Rogue One, supuestamente, pero fue una de las primeras pelis que tuvo Me acuerdo de los problemas. famosos reshoots, de las que todo el mundo En realidad, hablaba en ese momento. en este punto lo más curioso de Rogue One es que fue la peli en la que los problemas de producción mejor se taparon. Claro. Porque después lo que pasa con Solo, que cambian de director, Sí. es mucho más grave. Lo que pasa con episodio 9, que parece que se hizo sobre la marcha, es peor. Y los resultados son, viste, mucho peores también. Claro. Pero bueno, parece que Rogue One fue también un rodaje muy conflictivo. Y es una de esas películas, creo que uno de los problemas que tiene es que se nota que hay algunas cosas que no encajan con otras porque es una peli que se hizo de 2 veces. Sí, creo que el tercer acto o no sé si el segundo también se cambió completo y se filmó todo de nuevo. Que me acuerdo que en el tráiler se notaba que casi todo el tráiler no está en la película porque tipo se había hecho antes. Sí, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, sí que el tercer acto se hizo prácticamente todo de nuevo, pero también deben haber escenas que se tienen que rehacer en el medio. Ujú. Es una peli que se siente... No es The Rise of Skywalker de nuevo, me parece que es una peli que se salvó bastante bien Sí. en ese sentido, Sí. pero creo que esto se notaba. Yo no la volví a ver desde que se estrenó, así que... Yo tampoco, pero tengo ganas para refrescar, sobre todo antes de ver la segunda de Andor, pero todavía no lo hice. Yo creo que voy a esperar a que termine Andor. Tampoco estoy tan ansioso. Pero bueno, lo que nos falta decir es que se supone que el que salvó la película es Tony Gilroy. ¿Quién es Tony Gilroy? Una persona que viene de un... O sea, tiene un currículum muy diferente a Gareth Edwards y a tantos de estos directores que hacen una peliculita y de repente le tiran una superproducción de $200 millones. Es el chabón que hizo la primera de Bourne. Hizo Michael Clayton, que es una obra maestra, con George Clooney. Y bueno, ahí tenés un pedigrí bastante diferente a los que desde hace como 10 años eligen para hacer estas películas supuestamente pochocleras, supuestamente de espectáculo, que muchas veces terminan decepcionando. Y ahí entra lo que yo puedo sospechar. O sea, en su momento cuando se anunció una serie de Andor, que es algo que no le importaba a nadie, si bien hay mucha gente que dice que Rogue One es lo mejor que produjo de Star Wars Yo creo que Disney, eso sobre todo se dijo después.
O sea, como que es lo que más se salvaba, porque por lo menos se sostenía sola. Pero yo creo que nadie quería una serie de Andor. Entonces yo de repente empiezo a sospechar que por ahí es una condición que puso Tony Gilroy. A diferencia de Solo, por ejemplo, que Ron Howard entra y hace toda la película de nuevo y es una película dirigida por Ron Howard. En Rogue One al final dice dirigido por Gareth Edwards. Sí. Creo que está en el guión Tony Gilroy. Sí, está en nada el más. guión. Si bien se dice que para el final hay rumores que nos cuentan que Gareth Edwards ya no estaba ni presente, que Tony Gilroy la terminó la película. Sí. Entonces no sé si por ahí habrá sido una condición de, bueno, yo le salvé esta película, me quedé calladito, pero me interesa contar una historia con esto en lo que estuve trabajando, denme Sí. Andor. No, igual no es así, ¿eh? Porque yo lo escuché a Tony Gilroy en varias entrevistas. Él no tenía pensado continuar esta historia. Desde Disney le ofrecen hacer una serie de Andor. Ah, mira. Y él primero iba a decir que no, porque no, o sea, no tenía ni una idea ni nada pensado. Creo que ahí es cuando dice que él es como muy fan de la historia. Tony Gilroy es como medio nerd, entonces se pasa leyendo como libros de historia, de distintos sucesos y demás. Y cuenta que había leído libros de historia de la Revolución Rusa y un montón de cuestiones. Entonces como que ahí se le prende la lámpara y dice, sí, voy a hacer Andor. Pero dijo que inicialmente no iba a aceptar si es que no tenía como una clara idea de que se podía contar algo bueno y que valga la pena, digamos. O sea, eso como dejó en claro. Parte de lo que decís lo sabía, pero bueno, nada, no sabía que en algún momento no estaba convencido de hacerla. Sí, y milagrosamente también, me acuerdo, en un podcast, no me acuerdo ahora cuál podcast en el que lo escuché hablando de esto, y le preguntaron los entrevistadores qué onda Disney, o sea, porque claramente estamos todos sorprendidos de que haya pasado por distintas salas con ejecutivos, y habló como bien. Yo calculo que todavía tiene contrato, así que no te puede decir nada malo, pero dijo como que fue bien recibido y que le dejaron hacer lo que él quería, como que no le pusieron ningún tipo de bajada de línea de qué podía decir y qué no, así que bueno, se nota igual porque claramente hizo lo que quiso, tremendo. Pero bueno, por ahí, o sea, más allá de que la idea haya salido de los departamentos que hacen estudios de marketing dentro de Disney, por ahí estaban todos tan ocupados con la serie de Obi-Wan, Sí. la de Boba Fett, los distintos productos de Marvel Studios. Cada 2 meses sale un remake o una secuela de alguna cosa popular de los 80, de Sí. los 90, ya... Disenchanted, Willow, Sí, etcétera. unas brujas, o Sí. sea, todo el tiempo están saliendo cosas que se entiende un poco más importantes y que terminan siendo todos una cagada. Entonces por ahí Andor, ¿viste? Era, Claro, la mandaron a los bueno, pasantes a supervisar y dijeron, sí. Claro. Era como uno la veían y decían, y bueno, la verdad que es una buena serie, ¿para qué hinchar las pelotas insistiendo que metan a tal personaje de Clone Wars? Que salga así y listo. Total, tampoco tenemos reservada tanta plata para publicitarla porque está todo metido en Obi-Wan. Que salga como salga. Y bueno, así es como termina siendo un error el sistema, como estábamos diciendo. Pero bueno, esta, como dijimos, es una serie cuyo showrunner es Tony Gilroy, un tipo, de nuevo, con un trasfondo muy diferente a... Bueno, creo que la mayor diferencia, y no soy el primero que va a decir esto, en estos últimos meses, la mayor diferencia con la mayoría de las personas que dirigen secuelas legado, reboots o cosas que suceden en universos establecidos, es que se entiende que no es un fan. Claro, ¿no? Da la Para idea de nada. que le chupaba un huevo Star Wars y es lo mejor que le podía pasar a esta serie. Sí, Porque- incluso creo que también lo mejor que le podía pasar a esta serie es que sea Cassian Andor, o sea, que no tenga nada que ver con nada, que no sea Obi-Wan y que no sea nadie con una historia, o sea, no sabemos ni quién es Cassian Andor, entonces todo eso suma, ¿entendés? No, eso ni hablar, pero me parece importante que... Creo que hay 2 variantes. Una, el fanático que le dejan jugar con los juguetes. Sí, como fue el caso de, bueno, J.J. Abrams, por ejemplo, que fue el primero como... Filoni viene claro. del mismo lugar. Ujú. Y les dejan jugar con los juguetes y es como, no sé, un fanático religioso que puede contar su Salvo Ryan versión. Johnson, que es un fanático coherente.
porque un fanático con ideas Bueno, y pero ahí actitud. tenés, que encima en ese, o sea, lo que hace Tony Gilroy acá es distinto incluso a lo de Rian Johnson, porque Sí, sí. Rian Johnson se entendía como un fanático que quería reconfigurar el mito de Star Wars. Acá a Tony Gilroy no le importa, él quiere hablar sobre la condición humana, es Sí. como un tipo que quiere contarnos una historia de ciencia ficción profunda, inteligente, madura, adulta. Me parece maravilloso que, no siendo un guionista fanático de Star Wars, termina contando una historia súper intrínseca a Star Wars, que es el inicio de la rebelión. O sea, algo que está presente desde siempre en Star Wars y siempre está como, bueno, la cosa ahí, tipo Leia y bueno, y Luke, con las X-Wings y demás. Pero como cómo inicia eso, me parece como una cosa, como cómo no se contó antes esto, ¿entendés? Pero bueno, me alegro que no se haya contado antes y que se haya esperado hasta que Tony Gilroy quiera escribir una historia como esta, digo, así de adulta y realista y mostrando la suciedad que requiere una cosa así y también mostrando personajes súper complejos y grises y demás, que realmente es muy sorprendente. Sí, para completar lo que estábamos diciendo, me parece que es fundamental esto de que no es un fan de Star Wars y es un history buff, se le diría en inglés, esas personas que están obsesionadas con la historia de nuestro mundo, que parece medio tonto, pero en nuestra generación, bueno, ya más de una vez jodimos. Por ejemplo, cuando hablamos de Medianoche en París hace poco, la peli de Woody Allen, que a mí ya a mi edad a veces me da vergüenza. Sí, nos sentimos re incultos viéndolo. Sí, sí, que de ciertas cosas sé muy poco y me sé los nombres de los personajes que aparecen en el fondo en el Palacio de Jabba en el Retorno del Jedi, viste, nada, una vida desperdiciada. Bueno, este hombre, Tony Gilroy, sabe del mundo y lo aplica en sus obras. Sí, también es un señor mayor, ¿no? O sea, no es como le dan a un treintañero a hacer una cosa de Star Wars que está tipo, sí, un juguetito, ¿entendés? Sí, sí. En otras épocas igualmente un treintañero era una persona adulta. No, por eso, treintañero ahora. Sí, sí. Un treintañero ahora tal vez sí se pone como loco porque puede jugar con los juguetes de su infancia adelante de todo el mundo, pero sí se entiende que Tony Gilroy creó una historia más madura porque él también es más Un adulto. señor, claro. Pero bueno, yo quería decir una cosita para empezar, que recién tiraste la semilla. George Lucas también es una persona que con sus defectos era alguien que estaba muy interesado, o sea, en su momento Star Wars era su especie de homenaje a los seriales de la era de oro de Hollywood, pero también era una persona que quería hablar de o sea, la rebelión estaba basada en el Viet Cong, estaba todo comunicándose con la actualidad de Estados Unidos, de su momento, el imperio era Nixon. Sí, porque Star Wars, así como uno lo ve ahora, en realidad salió en los 70 con todo lo que eso implicaba para el cine de los 70. O sea, como que era un cine muy político y Andor como que vuelve a traer esas cosas básicas, digamos, que tenía un poco más como básicas, para usar de nuevo la palabra, en Star Wars la original, y acá están un poco más exploradas y mejor contadas, mejor desarrolladas, pero pareciera como que en el medio Star Wars dejó de ser una cosa política. Sí, como todo objeto de consumo cultural Claro. de ese estilo, ¿no? O sea, se intenta de que sea completamente apolítico todo lo que se consume en ese nivel. Pero esto lo estaba diciendo porque una de las cosas que más me intrigaron las últimas veces que vi la primera, Star Wars, como me gusta decir últimamente, una época que a la original me gustaba decir la New Hope, pero digamos Star Wars, se llamaba Star Wars. Después viste es como una cosa muy de marketing decirle episodio 4 a New Hope. Son todas cosas que se agregaron después. Bueno, la cuestión es que hay un par de momentos muy interesantes en la Estrella de la Muerte en donde los imperiales están reunidos. Y recuerdo que hay una en la cual Tarkin se cruza con no sé qué personajes, todos tienen nombres, eventualmente a todos se les puso nombres y todos aparecen en alguna historieta o lo que sea. La cosa es que hay un diálogo muy interesante que dice, ahora que la Estrella de la Muerte está operacional, el emperador por fin decidió abolir el Senado. Yo me acuerdo que esa cosa, viéndola más de adulto, me volaba la cabeza, porque conectaba con uno de los mejores elementos de las precuelas que eran las escenas del Senado, también más que nada porque eran uno de los elementos más interesantes de las precuelas, también porque era un espacio que es maravilloso, de eso hablamos cuando hablamos de las precuelas este año también, y me fascinaba eso, como que era un detalle que me completaba bastante, y de repente Andor
trabaja sobre eso. Porque a través de lo que nos cuentan de Mon Mothma, estamos viendo cómo funciona el Senado en una dictadura, básicamente. Los senadores ni siquiera se presentan. Es como que es una cosa que está de dibujo. Sí, tal cual. Y bueno, para conectar de nuevo con la Estrella de la Muerte, si se quiere, esta serie será muy distinta y todo, pero tiene una escena post-créditos, chicos. Porque acá nadie se salva de la escena post-créditos. La escena post-créditos a mí me dio un poquito de lástima. A mí me gustó. Me gusta porque como que resignifica el tema de lo que estaban haciendo lo de la prisión, que bueno, igual nos imaginábamos que era como algo de la Estrella de la Muerte. Y me gusta que conecta con esto que decís, que yo no me acordaba, de Star Wars. Y también con Rogue One, o sea, como que Cassian va a terminar muriendo por algo que contribuyó a hacer, digamos. Como que tiene una cosita que para mí le suma bastante. Sí, no me parece mal, pero es la clase de cosa que me tiene un poco cansado. Eso de hacer conexiones supuestamente ingeniosas para darle más valor a lo que viste antes. Es el germen del fanservice, ¿viste? Sí, conectar las cosas no sé, forzadamente. igual, para mí hay veces como que suman. Acá me parece que tiene una cosa medio poética y triste, trágica a la vez, como lo es toda esta historia, como que estamos viendo una historia de un personaje. Bueno, aunque en realidad vamos a hablar que casi en realidad termina siendo como no tan relevante a su propia serie, pero bueno, es su serie y sabemos que va a terminar muerto y va a morir por esta causa en la que todavía no cree tanto, pero que al final de la temporada 1 empieza a creer más. Sí, por lo menos quiere formar parte. Exacto. Ya que estamos, o sea, sí, la escena después de créditos me parece buena. Me hace pensar de repente que por ahí es la única cosa que fue sugerida. Claro, puede ser, sí. Pero me parece que está bien. Como escena post-créditos, ¿viste? He visto peores. Bueno, sí, sin ninguna duda. Ya que estamos en ese tema, voy a decir la otra cosa que no me gustó tanto en esta línea, que fue la aparición de estos soldados imperiales que no sé cómo mierda se llaman, que después en Rogue One sabemos que en algún momento en el medio Cassian Andor agarra uno de estos robots, lo reprograma y termina los haciendo cachuzos. su compinche. Los cachuzos, sí. Me pareció también un poco por debajo del nivel que maneja, que cuando aparece por primera vez... Pero me parece que a esta altura, o sea, para mí hay que diferenciar en fanservice y coherencia con la historia que se supone que está contando. O sea, como que se supone que en Rogue One nos dicen que este robot es un robot imperial que está reprogramado y bueno, es normal que lo veamos entonces en la previa. Yo estoy hablando específicamente de cómo se lo filma, porque se le da un peso a la llegada de este robot que es para que pensemos, es cachuzo. El robot lo va a salvar de este imperial por alguna razón, Andor lo va a convencer y estamos viendo los orígenes de esta amistad. Y me parece que incluso termina siendo una troleada de parte de Tony Gilroy y compañía, porque no de hecho después no aparece más. Pero después... me parece que incluso si es una subversión a eso, me parece que estuvo por debajo de el absoluto desinterés que hay con esas cosas en esta serie, que es una de las cosas que más me gustaron. Total, o sea, vemos cosas que hemos visto antes, porque por ejemplo está Mon Mothma, justamente, que ya la mencionaste, que ya la conocíamos desde la trilogía original incluso, pero que siempre estuvo como, bueno, una figura importante, ¿no? De la rebelión, etcétera, etcétera. Sí, y acá se le da un lugar, una historia de origen, si se quiere, si quiere usar términos de fanservice y de prequelitis. Pero me parece muy interesante lo que se hace con ella, cómo se la usa para mostrar este lado, como ya estuviste hablando del tema del Senado, de cómo ella tiene que infiltrarse para aportar a la rebelión, pero a su vez vivir como esta doble vida y constantemente con miedo, porque encima en su familia como que nada que ver, o sea, el marido y la hija son cualquiera, y bueno, de los sacrificios, que me parece que también es un tema central de la serie, de los sacrificios que requieren este tipo de acciones y de revoluciones, digamos, o sea, como que realmente necesitas creer fervientemente en esto, porque te puede consumir completamente, como lo dice Luther en ese monólogo increíble, por algo que ni siquiera capaz vas a ver. Entonces es como una cosa muy, muy poderosa, digamos, y me gusta mucho cómo se muestra en todos los lados, y con el Mon Mothma sirve justamente para
para ese lado un poco más aburrido, si se quiere, pues una cosa más política y todo, pero que es sumamente necesario e interesante como está mostrado el tema de los problemas económicos que tiene. No puede justificar, o sea, hay un problema de AFIP, o sea, Sí, sí. incluso no El puede ANSES. justificar el tema del dinero, de dónde está sacando tanto dinero para financiar. Sí, bueno, estás tirando sobre la mesa como 8 temas que vale la pena Sí, desarrollar, perdón, no pasa me nada. puse verborrágica. Pero bueno, quería cerrar la cuestión del fanservice, porque me parece que la escena post-créditos, que es esto que mencionaste vos, y lo de la aparición, cómo se filma la aparición de estos soldados imperiales, son los 2 únicos ejemplos que yo noté que hacen atención a sí mismos. Después, que aparezca Mon Mothma está perfectamente justificado. La serie es tanto su historia como la de Andor. Bueno, So Guerrera aparece. Bueno, So Guerrera es para contar una subtrama que se cuenta con una elegancia que, de nuevo, eran esas cosas que yo decía, se me caía la baba. Porque en esta clase de cosas, últimamente, lo que falta es inteligencia en cómo se cuentan las cosas, y en esta serie era constante. La verdad que para mí fue un regalo que me hicieron adelantado de Navidad de Disney Plus. Es increíble. Terminemos con esto. Terminemos de burlarnos de la gente. A mí, como ya dije varias veces, de vez en cuando termino de ver un capítulo de una serie, una película, me gusta leer algo, me gusta un tiempo de compresión, de leer alguna opinión. Y en esta clase de cosas, primero que no hay muchos críticos serios que las cubran. No, de hecho el chico ese re famoso del TikToker yankee que siempre grita en el cine, no la cubrió, por ejemplo. Ah, no, Así igual que, yo iba a decir que en general las cosas de Star Wars, o sea, estaba diciendo justo lo opuesto, que las cosas estas tipo Star Wars las cubre esa clase de gente que grita en TikTok, que por hace eso te digo, análisis. pero ese cubrió todo menos esta. Hizo un video diciendo que no lo iba a cubrir Por porque ahí no a le gustaba. Andor le faltó por los 2 lados, ¿no? Los críticos serios y los críticos... Claro. Pero bueno, los fanáticos que sí lo cubrían no sabían qué mierda decir. Y vos te metías en el hashtag Andor después de que salía un episodio y había veces que se leían cosas muy ridículas. Hay un momento en este capítulo intermedio después del segundo arco, el del atraco en Aldhani, en donde aparece un bigotudo en el servicio de inteligencia imperial para arengar a toda esta gente. Este es el momento para el cual nos estamos preparando, tenemos que encontrar a los culpables. Bueno, ese bigotudo es un personaje que aparece de fondo en Star Wars, la original, y que además aparece en Clone Wars y en un momento en Rebels. Entonces los fanáticos decían, oh, un cameo. Era como, no sabían de qué mierda agarrarse, a quién carajo le importa. Que estaba en la escena de la interrogación de Deidre con el soldado patético este, el que lo vemos todo el tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que miraban en la cámara con la que le estaba filmando y que esa misma cámara aparecía en... Es como que, ¿qué? Tipo, la escena no está para que mires eso, boludo. Tipo. Bueno, y lo más ridículo de todo, y ahora después de esto sí, pongámonos a hablar de lo bueno que tiene esta serie, que es todo lo demás, me aparecieron un par de tweets que empezaron a suponer, y también videos de YouTube incluso hubo, en los cuales obviamente no me metí, pero bueno, que se compartían a través de tweets, en los que se estaba suponiendo que el personaje de Andy Serkis era un proto Supreme Leader Snoke. Porque recordemos que Snoke, el motion capture y la voz la hizo Andy Serkis. Claro. O sea que había gente que... me había olvidado eso. No, yo nunca hice la conexión. Había gente que pensaba que como eligieron el mismo actor, estábamos viendo Snoke Origins. Claro. ¿Viste cuando te agarras la cabeza y decís, está clarísimo que no, man? O sea, estás haciendo un manotazo de ahogado de persona. Claro, qué rebuscado. Wow. No sabe nadar en la parte baja de la pileta. No sé, me pareció como extrañísimo, pero es súper emblemático de cómo, de nuevo, se consume, porque la palabra es se consumen estas cosas hoy en día. Esto claramente es una serie que no es para consumir de esa forma. Sí. Y sin embargo hay gente que solo sabe relacionarse con las películas y las series de esa manera y es muy triste. Claro, lo cual me parece doblemente triste que justamente sea la serie menos vista de Star Wars. Significa que mucho del público actual de Star Wars es esa gente y nada más. Me parece que no hay ninguna duda. Pero bueno, hablemos un poco de la estructura de la serie. Que hay algo que me gusta. Tal vez se note
los que nos escuchan desde hace años notarán que a mí me gusta que las cosas, viste, sigan una estructura, ¿no? Los programas tienen numeritos, pero siempre hay especiales que son siempre de lo mismo. Me gusta que las cosas... A mí me Tengan gusta un cuando las patrón. cosas... Sí, tengan un patrón, pero me gusta cuando el patrón se corta. O sea, no es todo continuo, sino que de vez en cuando hay excepciones. Y me gustó mucho que esta serie empieza con 2 arcos de 3 capítulos, pero después enseguida se rompe ese patrón. Hay un capítulo como de colación que te cuenta las consecuencias del atraco. Ujú, Después viene otro arco de 3 capítulos, que es el de la prisión. ujú. Y después un capítulo doble, que es todo lo relacionado a la muerte de la madre de Andor. Sí. O sea, como que hay una organización, pero no es tan cuadrado. No son 3, 3, 3 y 3. Claro, ¿viste? Son 3, como 3. inicialmente pensábamos, porque creo que Tony Gilroy también lo había dicho un poco así, y también porque eran 12, entonces como que justo daba para que sean como 4 conjuntos de 3, digamos. Pero sí, se rompe un poquito. Sí, se rompe un poco. Y ya el primer arco está interesante. Me parece que es una serie que va de menos a más igual. Sí, re. No para de mejorar hasta el último minuto del último capítulo. Pero ya al comienzo, no sé si lo recordás, pero lo vemos a Andor caminando por una especie de distrito rojo. Hay como unas burbujas de vidrio en donde vemos unos alienígenas bailando y sabés que son prostitutas. Sí. Yo cuando buscando vi sus clientes. eso dije tipo, ¿is this a prostíbulo? Sí, es como la zona roja. Es una ¿qué zona roja. onda? Porque aparte después entra y queda claro que es eso, porque tipo hay clientes, dice, che, yo que viene una mina, qué sé yo. Y digo, wow, o sea, así arranca esta serie de Star Wars. Es como un montón. Sí, acá te presentan el tema de la hermana, que Andor está buscando a la hermana, y me parece que eso también es clave. Sí, igual es como que queda medio colgado lo de la hermana. Eso sí, no, como que nunca se vuelve a mencionar y no sé qué onda. Igual eso a mí me gusta. Primero quiero terminar de hablar de este comienzo, que termina bastante desprolijo porque el evento, digamos, el accidente, es un poco caótico cómo se muestra de que lo mata de un golpe a uno de estos agentes, no entendemos quiénes son, después empezamos a entender de que es un lugar tan alejado que acá ni siquiera está presente el imperio, Claro, sino que es como una subdivisión, digamos, de Es una corporación, es Claro. una empresa privada que Tercerizado. tiene permitido la Está vigilancia. tercerizado, tal Sí, cual. sí. Es como un gobierno corporativo, o sea, que tiene su propia policía, una cosa también muy distópica. Bueno, de entrada, este comienzo te hace pensar en ciencia ficción más dura, ¿viste? Sí, En Blade medio Blade Runner, sí, re. ¿Y cómo está contado el tema de Cyril Karn? Que es la clase de joven facho que se cree, él está convencido de que la serie de la que es un personaje se llama Karn. Él es el protagonista. O al menos el villano principal, ¿viste? Como- No, yo estoy convencido de que él se cree el protagonista y él cree que su lugar en el mundo es hacerlo más ordenado. De hecho, incluso se come como una especie de historia de amor con esta persona que no Bueno, le quiere dar. Eso me llamó muchísimo la atención Está cuando buenísimo. se empieza a convertir como medio en un stalker. O sea, es como recontra creepy. Y hasta la mina esta, que ya vimos que es recontra mala también, hasta te da cosas por ella. Decir, ay, Dios mío, o sea, encima tenés que fumarte a este. Sí, me parece que te da la idea de que en todo caso Cyril Karn está mucho más en peligro que... Seguro, claro, pero hasta llegó un momento que dije, ay. Y después me acordé que, bueno, que en realidad ella también es un ser despreciable, pero como Sí, sí. No, pero es re llamativo. De hecho, si querés ver un personaje, o sea, si querés elegir un personaje que es más parecido al fanático de Star Wars, es él. Me parece que Claro, es él. un votante de Milei sería. Votante de Me Trump. parece también, claro, me parece tremendo que la vemos con la madre y todo eso. O sea, hasta eso quiere mostrarnos Tony Gilroy para hacer énfasis en lo patético que es. Se va a su casa, la mamá le tiene que retar. Nunca habíamos visto un Porque le personaje echaron. desayunar tantas veces en una serie desde Walt Jr. en Breaking Sí. Bad. Se viene con cereales, leche azul con cereales. Sí, tiene que aparte la tomar. madre se entiende que están como- viviendo en un departamento muy pequeño, escueto, y te da la idea de que la madre es la típica... Acá yo pienso en una vieja de Palermo que... Sí, porque me parece que está pensado el casting, porque viste que es una señora como toda muy coqueta, viste, como, Claro, claro. como re cheta. Como que viene de una familia de
mejor pasar económico, pero ella vive en ese sucucho. Claro, Bueno, pero hay que una mantener de las cosas más maravillosas las imágenes. de Te las pido, por precuelas, o sea, el mejor invento de las precuelas es Coruscant. Y bueno, acá lo visitamos un montón a este planeta y me parece fantástico. Igual, bueno, uno de los elementos más maravillosos de esta serie es que está filmada en locaciones. Bueno, no sé cuándo se iba a dar para que mencionemos eso, pero qué Es fundamental suerte también. que no usaron el fucking volumen, porque ya me tiene podrida ese volumen. Se nota que está en sets construidos y vividos No, y ¿sabes todo, qué? así que gracias Andor. Lo mejor me parece es que son sets en algunos casos. Sí. En otros yo vi fotos. O sea, cuando Cyril Khan llega a Coruscant y lo vemos como caminando por un aeropuerto, alguien descubrió que es un aeropuerto que existe, es un aeropuerto escocés. Claro. Solo que se reemplazó lo que se ve afuera. En vez de verse aviones estacionados, se ven naves Claro. aterrizando. Y bueno, ni hablar en los episodios del Heist, Claro. que vemos tipo un campo real con un cielo. Sí, todo lo que sucede en Aldhani, en el arco del Heist, es en Escocia. Se Claro. nota esos cielos encapotados. Se nota que no es un volumen, sí. Es Esas un cielo. praderas, sí, ni hablar. Pero bueno, ya que estábamos hablando de Coruscant, en un montón de momentos se nota que están filmados en edificios brutalistas, ¿viste? Sí. Y me parece que eso le da una vida hermosa a la serie. Sí, ni hablar. Aparte, el diseño de producción que tiene la serie es realmente fantástico. Ferrix, cómo está como todo pensado, el tema de los trabajadores que cuelgan, viste, su ropa ahí a la salida, el tipo tema del del yunque chabón es que... lo más. Tipo, el campanario, pero medio con un yunque, es tremendo. O sea, como que hay un montón de esos detalles que están buenísimos. Ni hablar de lo de la prisión, que también tiene un diseño increíble con lo del piso y todo eso. Es como... Tiene un montón de ideas, la verdad. Y ideas nuevas, o sea, como que cosas que no se vieron antes en Star Wars. No sé bien qué decir del primer arco porque es como que quedó muy en el pasado, ¿no? Esto es lo que nos pasa cuando hablamos de una temporada completa. Creo que se establece bien el tema de que, bueno, eso que pasa en el primer episodio de Cassian matando a estos dos miembros de la especie de policía esta, es lo que va a desencadenar. Sí, es como el disparador. Es lo que hace que Andor se vea... obligado a irse a la puta. Sí, lo que estaba intentando decir era relacionado con la rebelión. Es lo que causa el primer acercamiento a Luther, que bueno, es un personaje fascinante. Luthen. Luthen. Sí, y que también nos muestran estos flashbacks de él en este otro planeta, de donde él es originalmente, donde conoce a Marva, que va a ser su mamá adoptiva, digamos. Y también nos muestran al, Cassian actual, que vive en este lugar, en Ferrix, que, como dijiste vos, no tiene presencia del Imperio, y él no es exactamente un rebelde, pero como que no quiere al Imperio y se dedica a robarles, y tiene claro esto de que se lo dice a Luthen cuando lo conoce, de que el Imperio está tan como conforme con ellos mismos y son tan arrogantes que ni se dan cuenta si yo, que les chupo un huevo, hoy le robo un par de cosas, o sea, como que... Sí, y creo que también en ese momento dice algo así como: alguien que se ve como yo, no pueden creer que vaya a entrar a una de sus bases y le termine robando algo. Porque, bueno, hay algo que se comunica con nuestro mundo real, que es que creo que la serie es consciente de que Cassian Andor no es un hombre blanco, digamos, ¿no? Sí, me parece... Diego Luna es mexicano. Y bueno, y Vix también, o sea, Vix es la hija de Ricardo Arjona. Sí, Adria Arjona. O sea, como que me parece también bastante poderoso de que el protagonista, bueno, que también pasa en The Mandalorian, pero como que ni lo vemos a Pedro Pascal. Pero, Sí, pero acá sí es importante, me parece, para lo que quiere contar, que Diego Luna sea mexicano y encima hable todo el tiempo en español en las conferencias, todo lo chupa un huevo. Eso es fantástico. Sí, o sea, en The Mandalorian en realidad lo que es divertido es que el protagonista nunca le vemos la cara. De eso hablamos en su momento. Es que es un casco. O sea, lo de que es Pedro Pascal es prácticamente para Twitter. Pero sí, en este caso, bueno, lo que pasa muchas veces en películas y series de este estilo que quieren ser diversas es que, bueno, son diversas. Es un mundo en el cual toda la gente de distintos colores de piel, de distintas nacionalidades se lleva bien. Y acá me parece que no ignora que en el mundo real y en un sistema de gobierno a nivel galáctico fascista,
no van a ser así las cosas. Incluso en Rebels, que es algo que está pasando prácticamente al mismo tiempo que la serie Andor, se daba a entender de que el imperio es... Blanco. Claro, Rubio son y hombres blanco. blancos y son... discriminan a las especies alienígenas. Pero acá, justo en esta serie, una de las cosas que se quejaban los fanáticos más termos es que hay muchos humanos y pocos alienígenas. Y a mí me da la idea de que el presupuesto es como un tema de... Tenemos determinada cantidad de plata, invirtámosla en lo importante. Y si no hay mucho bichito con tentáculos de fondo, no nos importa porque lo que nos importa va por otro lado. Y me parece que le termina saliendo mejor aún que eso que decís, que es que no tienen que poner a un Java mal terminado y que se vea mal. Claro. O sea, prefiero que haya humanos y no Igual criaturas. hay momentos en donde hay alienígenas Sí, y hay el momento CGI se ve espectacular, que es el escape de Aldani después del heist con la bueno, los momentos de tormenta acción de están la lluvia muy esa bien. de cometas que tenía un nombre, no me acuerdo, pero que era como esta festividad del pueblo originario, que también todo ese tema con el pueblo originario se usa también para hacer énfasis en esto que estábamos diciendo de lo nazi que son en el imperio y tipo, como que dicen, estos brutos de mierda, tipo que vienen a rezarle al cielo. Sí, hay dos momentos maravillosos en los cuales queda claro que para un sistema de control como es el imperio, el folclore, las costumbres de los pueblos son una molestia. Sí. Porque está todo lo que sucede alrededor de esta celebración, de ver este momento hermoso de las estrellas fugaces. Sí, ¿no? como cometas, no sé, algo así. Sí, como una lluvia de cometas. Pero bueno, después también se ve en todo lo relacionado a la procesión funeraria del último capítulo. Que es algo que permiten por la idea de que Andor por ahí se va a revelar, pero todo esto termina saliéndoles mal, es un tiro por la culata porque la procesión termina siendo más numerosa y termina en una manifestación violenta. Sí, como... Es fantástico. Yo al final, todo ese final lo vi con la boca abierta porque nunca me imaginé que en Star Wars iba a haber algo así por más político que haya sido en sus orígenes. Y bueno, y después también el tema del final del heist es maravilloso porque, igual que ya estaba planteado, pero que terminen usando la fiesta originaria para escaparse, o sea, como que es fantástico, o sea, es como tiene una poesía hermosa. Creo que lo último que vemos de eso, una vez que se escaparon nuestros rebeldes, es una de las personas más jóvenes de este pueblo de pastores de este planeta, que se le cae una lágrima por la mejilla. Es esa clase de momentos que a ninguno de esta generación de directores fanáticos se le hubiera ocurrido terminar en eso. Me parece que la importancia en prácticamente todas estas cosas pasa por otro lado hoy en día. Y en esta serie constantemente estamos viendo estos momentos humanos que la hacen hermosa a la serie. Sí. Pero bueno, después el segundo arco es maravilloso lo bien que se desarrolla, lo pobre que es el origen de esta rebelión, ¿no? Yo cuando vi a estos hombres haciéndose pasar por pastores mientras estaban organizando este atraco, porque básicamente es un arco típico de heist movie, pensé en el Che Guevara, ¿viste? Sí. En este segundo arco es donde empecé a sentir, la mierda, están hablando de la guerrilla, o sea, acá lo del Vietcong, la inspiración de los rebeldes, ni siquiera lo están escondiendo, y lo mejor es que va todavía más allá. Leí en una entrevista que le hicieron a Tony Gilroy que todo este arco adapta un atraco que sucedió en el mundo real, orquestado por Stalin, con el cual se financió la Revolución Rusa. Una cosa comunista en el seno de lo más capitalista que existe en el mundo del entretenimiento, que es Disney. No sé, una cosa más extraña. Sí. Pero aparte también no está idealizada, porque lo tenemos a... no me acuerdo cómo se llama el pibito que está escribiendo el manifiesto. Y bueno, y esto que no está idealizada, me parece que eso aplica a todos los personajes y a toda la rebelión, si se quiere, y esta idea de, bueno, hay sacrificios que se hacen. Gente que está del lado bueno, si se quiere, también tiene que hacer cosas cuestionables. Esa es la clase de cosa que hace muy bien esta serie y que me parece que necesitamos que se vea más. Y ya era algo que se veía en Rogue One, que veíamos que la rebelión era un poco más sucia. Lo primero que vemos de Andor es que mata a un informante o algo así, no me acuerdo bien, pero
es una de las cosas que Tony Gilroy enseguida decide profundizar. Ujú. Acá la rebelión, primero que empieza de manera muy, muy pobre. Bueno, también está esto representado en el personaje de Saw Gerrera, Sí. que creo que hace como 7 años, cuando hablamos de Rogue One, dijimos Saw Gerrera, Che Guevara, es claramente, o sea, es un juego de palabras. Sí. Estaba ese paralelo. Ujú. Pero la suciedad, el hecho de que al final había uno, el que más desconfiaba termina siendo un chanta que se Sí, quiere bueno, eso, llevar la eso plata. también, el grupito este, me parece esencial que esté el pibito que escribe el manifiesto, que es como este pibe más chico que realmente como cree en el corazón, digamos, de lo que es la lucha. Y después tenés también este otro chabón, el primo de The Bear. Arre. Sí, también está la primera pareja lesbiana en un producto de Disney, jamás en la Tal historia. cual. Que es algo que pasa una vez por mes. Y Que en qué este raro caso- que no lo dijeron, la primera pareja, viste que Sí, siempre... bueno, ahí te das cuenta de que no hubo ningún Claro, esfuerzo ni siquiera se gastaron en promocionarla. decir. Porque me parece que es la primera cosa de Disney que tiene supuestamente algo LGBT que no aparece en artículos diciendo que es la primera vez que en Star Wars hay alguien que se da la mano con otra persona del mismo... Nada, es algo muy llamativo. Pero bueno, qué cantidad de momentos increíbles. El Haste es en sí... Está tan bien contado. No sé si te acordás el momento en donde esta pareja de chicas, la rubia que es la líder del grupo, tiene que dar arranca la operación y Sí. está congelada y la novia es la que le dice, dale, tenés que dar el ok para que arranquemos. Y tenemos como un momento de un minuto en donde ella no se anima, está petrificada. De Sí. nuevo, esta serie está repleta de momentos que le dan una humanidad que, nada, no está acostumbrado a ver en esta clase de cosas, lamentablemente. Después, tanto en uno de estos capítulos como en el final, podemos apreciar lo elocuente con sus ideas, que es este chico que escribe el manifiesto, cuyo nombre evidentemente no nos acordamos, No. lo cual hace más triste que, nada, por necesidad tiene que también hacer las veces de soldado o de ladrón en realidad y termina muriendo y es una persona que tal vez, viste, bueno, debería haber estado haciendo otra cosa, debería haber estado escribiendo su manifiesto tranquilo porque, de nuevo, era un chabón que en la historia como nos la presentan es muy elocuente las Sí, ideas. pero me parece un toque también súper humano de parte de la serie dejarnos escuchar el manifiesto después, o sea, cuando él ya está muerto, porque se lo deja a Cassian y lo escuchamos en el episodio final con la voz de él todavía. Y me parece también una forma de decir, bueno, tipo, esta gente, aunque da su vida, deja una marca en todo esto. Lo mismo Marva, o sea, como que también ya sí, fallecida, después de muerta. claro, puede tipo dejar algo que también es una cosa muy poderosa de la serie porque sabemos que el protagonista también va a dejar su vida por esto. Entonces como que es muy importante eso, me parece, constantemente el sacrificio que hace gente que a veces ni sabes el nombre, o sea, gente que capaz te parece insignificante y que no va a aparecer en el libro de historia, pero sin embargo, con estas pequeñas cosas aporta muchísimo a que se genere la rebelión, digamos. Bueno, ahí me parece que diste en el clavo en una de las cosas que me parecen más importantes de la serie, que es... Tiene que ver con esto de que es engañoso que se llame Andor, porque la serie, cada capítulo que pasa se va haciendo cada vez más coral. Ujú. Si bien, de nuevo, está tan bien estructurada que todo termina... Es como una especie de embudo que termina en Andor. La última escena es representativa de todo lo que vino antes y es una escena entre dos hombres, una escena de diálogo entre dos hombres que van a dejar la... Me imagino que Luten también va a dejar la vida Sí. por un amanecer que no van a llegar a ver. Me como parece dice, que es claramente eso lo que va a aprender Cassian de Luthen, digamos. seguramente. Pero bueno, lo que yo quería decir es que justamente el enemigo de la revolución, el enemigo del cambio, es el individualismo. Y esta es una serie profundamente anti-individualista. Sí, O sea, el hecho de que sea coral me parece que se alinea con los ideales de la serie. sí. ¿Qué es eso? Es que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. De una comunidad que me parece que esto no lo había pensado en términos de esto. O sea, es como que sí tenía la idea en la cabeza, pero no había pensado en estos términos. Que el Tatooine, digamos, por si se quiere, de esta serie, que es Ferrix, es una comunidad. Cuando lo ayudan a Andor en el final, esto de colgar la ropa ahí, como que todo se siente como si fuera una comunidad y me parece también
no una coincidencia de que ese sea como el planeta, el bueno, digamos, el planeta bueno de esta historia, porque sí, porque es como la finalidad de todo, es contar de que en grupo y en comunidad se logran las cosas. Sí, y en contraposición tenés a el Servicio de Inteligencia Imperial, que Ujú, funciona como una máquina ujú. que quiere suprimir todo tipo de gesto. Están en contra de cualquier cosa impredecible y cuando se está también eso, digamos, sería lo que es a veces tentador de un sistema de control como lo es el Imperio en Star Wars. En una comunidad que está formada de un montón de individualidades, hay mucho más margen de error. Hay posibilidades de que tengas entre los ladrones buenos un ladrón malo, por ejemplo. Hay más chances de caos. Bueno, justamente una de las cosas que desarrollan a través del manifiesto de este joven es que nada se puede controlar. O sea, bueno, el concepto es que la libertad es algo espontáneo y el control requiere esfuerzo permanente. Que es un Sí, lo concepto cual está maravilloso. como, sí, 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 o sea, me parece lo como que sabía, pero está tan bien puesto en ese manifiesto que digo, claro, tipo, parece fantástico Sí, de sí, que constantemente ocurre, te ocurre tiran. espontáneamente, sin instrucciones, creo que dice, y la opresión es la máscara del miedo, creo que termina, y es como, wow, o sea, Ah, wow, increíble. wow, me la quiero tatuar, tipo, buenísimo. Ese es uno de los tantos momentos que escuchaba y se me caía la mandíbula. No podía creer lo que estaba escuchando, más en el contexto de algo que me gusta tanto como Star Wars. O sea, fuera de contexto, si nos están escuchando, y sé que hay algunos de ustedes que nos escuchan sin ver, y bueno, justo Andor resultó ser que es una serie que fue poco vista, por ahí están pensando, bueno, que es didáctico, que dicho. Ustedes no No, se suelen quejar de cuando las cosas están así de dichas, pero está tan bien escrito, está sí. todo tan natural Sí, que a mí me emocionaba. O sea, el monólogo de Lucen también me parece increíble, que un poco ya lo citamos, esto que... Ah, no sé si lo... Sí, creo que lo citamos. Sí, esto que decía que se sacrifica por un amanecer que no va a haber y todo eso. Y en un momento también dice, porque se lo está diciendo a un como aliado infiltrado, digamos, de... un espía. Un espía, eso, no me salía la palabra. Un espía dentro del imperio que se siente un poco conflictuado porque sabe que Lucen está a punto de sacrificar como a un grupo de rebeldes para otra cosa. Entonces, dice algo así como, me veo forzado a usar las armas de mi enemigo para luchar contra ellos. Una cosa así como diciendo, hay veces que tengo que jugar sucio igual que ellos como para lograr el objetivo y que también me parece como un concepto súper elaborado. Es lo que estaba diciendo antes. Es una forma muy adulta de ver la política. Viste que a veces los de un lado señalan al otro y no hay nadie que esté completamente limpio. ¿No? Porque el Incluso como mundo en el que vivimos es complicada, es sucia, no hay sí, tal nada que cual. Y también sea. cómo terminan enfrentándose después de lo de Aldani, del heist, Mon Mothma con Luthen, porque como que tienen, o sea, luchan por lo mismo, pero tienen como visiones un poco diferentes de cómo hacerlo. O sea, como Luthen es más extremista y todo esto, y él decía que le servía todo lo que iba, la incertidumbre y la desesperación que va a generar en el imperio, que el atraco, y Mon Mothma le daba como un poco más de miedo eso también por su posición, por la expuesta que está y todo. Y en cambio Lucen dice, necesitamos que el imperio enloquezca para que la gente se dé cuenta de una vez y como que todo esto se rompa, digamos, se va toda la mierda de una vez. O sea, como que ese concepto me parece también increíble. Sí, la cuestión, lo que es interesante es que tenemos varias facetas de lo que va a ser la Alianza Rebelde para la época de las películas, que se presenta como un frente unificado, y la serie Rebels también llegaba a un punto en donde todos los distintos frentes rebeldes se terminaban uniendo y bueno, finalmente hacen la misión de, ¿cómo se llama? Scarif, cuando roban los planos de la Estrella de la Muerte. Porque tenés a Mon Mothma, tenés a Luthen, pero también lo tenés a So Guerrera. Y bueno, sí, hay algunos que son más radicales que otros y se entiende, o sea, están tan bien escritos los personajes que se entiende de dónde vienen también. Vos habías hablado en un momento de Mon Mothma que es
una mujer burguesa. Claro, de familia de plata, digamos. Es muy, muy elegante como se va contando algo que supongo que viene de libros, no tengo idea, pero se va contando cómo es la costumbre de Shangri-La, que es de donde es ella, que lo casaron con este pelotudo cuando era adolescente. Eso está bueno. Era medio de lo que menos me interesaba. Pero para el final hay un par de cosas que me volaron la cabeza. Bueno, primero hay una cosa que también es muy importante y evidentemente lo tiene obsesionado a Gilroy. Es una de las mayores ideas que quiere desarrollar en la serie, que es cómo se financia una rebelión, ¿no? Y tiene que ver con esto de... Parte de cómo se financia es con lo que le sacan a los imperiales en Aldhani, pero también Mon Mothma está usando parte de su fortuna. O sea, Claro, necesitas aportes una burguesa. privados, claro, de gente que tenga guita y que quiera Sí, creer sí. en tu causa. Sí, sí. Claro, porque necesitas pagar la nafta de las naves y la comida de los Sí, agentes, armas, esa clase de lo cosas. que sea. Armas. Eso también es bastante interesante. Y el único otro momento que recuerdo que Star Wars había querido llegar a penitas un poco más profundo había sido justo en The Last Jedi, de manera no tan elegante, justamente, que es una palabra que estoy usando mucho para describir Andor, que era cuando el personaje de Benicio del Toro te Sí. mostraba que la misma gente que le vendía las naves a los imperiales se las vendía a los rebeldes. Sí, me acuerdo de eso. De nuevo, son ideas interesantes. Pero bueno, las dos cosas que me volaron la cabeza en lo relativo a Mon Mothma sobre el final es que, viste que cuando hablamos de Milei, o sea, de la ultraderecha, Los libertarios, nazis, sí, sí, directamente. nazis. Los libertarios, la gente que se hace llamar nazi, literalmente. Estamos hablando de gente muy joven. Eso es una de las cosas más extrañas. Cuando hace 15 años la juventud era, en nuestro caso, peronista, te Ujú. guste más o te guste menos, ahora la juventud, uno se sorprende de que son los más fachos, son los más cabeza de termo. Es rarísimo, es un fenómeno que yo todavía no puedo entender y bueno. Esto se ve representado acá, con la hija, este personaje tan insoportable, tan la nada, cuando al final vemos que está más obsesionada con las costumbres de casarse, de tener a tu prometido desde joven. La más interesada en esa idea es la hija de estos dos hombres. Me pareció una locura. Una cosa que nunca me imaginé que iban a meter y que siento que está muy conectada con esto que nos sorprende a tantos. Sí, como que es la que- siguiente generación, digamos. Sí, que la siguiente tiene- generación que uno esperaría que, viste, tienen la cabeza más abierta que nadie, de repente es todo lo contrario. Es una cosa loquísima. Y lo otro que es muy interesante es que está esta opción de aliarse con una especie de mafioso Un lavaguita. que le pone la condición de que... Sí, es eso. Bueno, ella encuentra una opción, o sea, sobre el final se entiende que tal vez la alternativa que encuentra es hacer que tomen de culpable al esposo. Sí. Porque parece que tiene problemas con el juego, entonces discute con el esposo sabiendo que el chofer es un Que los está plante del escuchando, sí. imperio. Que los está escuchando, discute de que, Sí, me sacaste volviste a toda la jugar, me guita, preocupa claro. de dónde estás sacando. No llega a decir eso, pero le dice, justamente lo que me preocupa es que no sé de dónde está sacando la guita. Y está plantando la idea y por ahí el sacrificio que va a terminar haciendo para no sacrificar a la hija va a ser al esposo. Claro. ¿No te pareció? O sea, si tengo un agujero en el Interesantísimo. banco, chicos, es porque mi esposo jugó, no porque financié una rebelión. ¿no? Una locura absoluta. Y aparte unifica todo, ¿viste? Incluyendo que en algún momento ya había dicho, yo sé que mi chofer trabaja para el Servicio de Inteligencia Imperial. Sí, que es nuevo, no sé qué, que le pusieron uno nuevo, sí. Después del atraco de Aldhani hay como habíamos dicho, un episodio colación que te muestra las consecuencias. Conocemos más cómo se maneja el Servicio de Inteligencia Imperial, como le estoy diciendo, creo que las siglas son ISB larga. Andor visita a la madre y también hay un momento muy hermoso en donde la madre parece que ya está medio chapa, ¿viste? Que dice, me voy a quedar porque quiero rebelarme. Andor lo vemos todavía en plan 100% individualista. De hecho, después usa su plata para irse a Cancún, al Cancún intergaláctico, básicamente. Y bueno, lo irónico es que se va a morir no sabiendo que lo que la inspiró hacer algo que después vamos a saber
que sirve, que es el mensaje que le deja a su pueblo, fue el atraco de Aldani. Sí. Y bueno, se muere sin saber que Sí. en el atraco estuvo metido su hijo. Eso es tremendo también. Ese capítulo es medio brusco cuando pasamos al Cancún intergaláctico, porque yo entendería que ese es el comienzo del tercer arco, que va a ser el arco de la cárcel. Y también es bastante irónico, y este es uno de esos momentos en donde me parece que están hablando de el estado casi policial que vive Estados Unidos, cuando a Andor lo llevan preso por ir a hacer las compras. Claro, no, Es o sea eso que lo que no pasa. recordaba qué situación era, que si estaba caminando nomás o si estaba haciendo algo cuando la llevan preso. No, lo que pasa es que hay como unos carteristas o algo por el estilo que se están escapando de unos imperiales y Andor está como mirando por sobre su hombro, como cuando pasás por al lado de un accidente, ¿viste? Claro. Querés ver qué es lo que pasó. Y ahí viene un cachuzo y la agarra. No, un trooper le Ah, un dice, trooper. ¿qué estás haciendo? ¿Estás con ellos? No estoy con ellos, estoy yendo de compras. Me parece que estás con ellos porque estás mirando, Sí, te noto muy porque tenés nervioso. cara de mexicano, básicamente le dijo. Bueno, me parece que el chiste es ese. Sí. Este es un lugar... Me parece que los otros turistas que ves son gente blanca y que se viste un poco mejor. De nuevo, Cancún. Sí, Es como una especie de all inclusive en Cancún. sí. Y este que está bien vestido pero tiene cara de mexicano, lo toman de criminal y lo terminan llevando preso. Y el momento en donde dicen, bueno, esto antes hubiese sido 6 meses, pero ahora 6 años. Sí. Es increíble. De nuevo, estás viendo una cosa que... Aparte encaja hay tipo una señora como en una trila enorme que le dice tipo 6 años y tipo un martillazo así. Además, siguiente. eso está ¿Qué? filmado. Bueno, escuché que toda esa costanera es una costanera de un lugar de Escocia. Se ve que gran parte de la serie se filmó en distintos lugares, distintas locaciones de ahí. Y el juzgado debe ser un juzgado. A mí me Claro. da toda la sensación, viste, que es un lugar medio de madera. Sí. Por ahí es un juzgado en el que le pusieron en las paredes alguna cosa con lucecitas. Y eso es lo que hace que sea tan vivido. Que, de nuevo, los episodios, en particular la película original, era muy así. Era Ujú. como... Se sentía como todo muy vivido porque eran locaciones vestidas. No era todo set. Sí, tal cual. Y bueno, acá cuando lo mandan preso, yo dije, si lo mandan preso, claramente se va a tener que escapar. Así que se viene un prison break, sí, porque siempre son emocionantes los escapes de la cárcel de las películas. Pero igual fue mejor de lo que me esperaba, quiero decir. Todo este arco me parece que es el mejor de todos. Sí, Va, no sé si lejos. es superado O sea, por... el episodio 10 para mí es el mejor. Probablemente. A pesar de que me gusta mucho el final y todo, pero el 10 es como... Además, fíjate que el segundo arco es un atraco, el tercer arco es un escape de una prisión, como que son también clásicos, ¿no? Del cine. Sí, sí, sí. Esto también creo que había hablado Tony Gilroy, dijo que primero se le ocurrió lo del heist y después como tirando las ideas con el hermano y con el otro guionista que es... no me acuerdo. Creo que es el de House of Cards, el que escribió esto Beau también. Willimon, Sí. me parece. Y el hermano es Dan Gilroy, que Dan es el tipo Gilroy, que hizo sí. Nightcrawler. O sea, hay metidos varios... O sea, no es solamente Tony Gilroy, hay varios grandes escritores metidos. Claro. Que alguno de los tres había sugerido el tema de la cárcel, o sea, como que Cassian sea arrestado y ahí como que le cerró por todos lados porque dijeron, bueno, tipo, sirve un montón para el arco de Cassian, aparte nos permite hacer un prison break que, bueno, se pusieron manos a la obra y con eso, aparte había diseñar algo que sea diferente a todo lo que habían visto antes y cuando no sé quién había sugerido también el tema de los pisos fue como una gran idea porque es algo que no habían visto en ninguna otra historia de ciencia ficción ni nada. Y está como buenísima la idea de esto que controlen a los presos teniéndolos descalzos. Sí, y... es maravilloso el nivel de detalle. Esa cárcel sentís que es un lugar que existe directamente. No solo como lugar, sino el sistema, ¿no? Como se hace distintos turnos. Viste que en el pasillo se cruzan los de la mañana con los de la noche. Y bueno, ahí conocemos a Kino, el personaje de Andy Serkis, que Andy también, Serkis. ¿no? Che, qué buen actor es Andy Serkis cuando no está lleno de Sí. CGI, yo ¿no? salí O sea, pensando me parece- que este es su mejor papel, Wow. porque... Me parece que sí, acá lo que hace es increíble y con los pocos episodios que tiene, en los que aparece, me parece que se convierte en uno de los personajes memorables de esta gran temporada.
porque está súper bien escrito su mini arco, digamos. Y me parece también que en el episodio 10, que es, como dije, me parece el mejor y el del escape, es como una decisión súper jugada, pero acertada, me parece, para la finalidad a la que se va a llegar. Es que Cassian no es, o sea, el personaje central, o sea, está involucrado en el tema del escape, pero no termina siendo como el líder del escape. El líder es Kino. Y él está como medio al lado y le dice, bueno, decí tus palabras. Tipo, le dice agarrar el micrófono y decir unas palabras motivadoras. Y él se queda ahí callado. Y después que termine con todo saltando y que él diga, no sé nadar. No, me Es da como, piel de gallina ¡fa! recordarlo. O sea, no puedo creer. Y bueno, y de nuevo, todo esto que contribuye, o sea, vemos cómo contribuye al arco de Cassian, de ver el sacrificio y de saber cómo liderar, porque todavía capaz no sabe, o sea, como que seguramente Kino es como un personaje que él, bueno, una persona para él, que se va a llevar y del que va a aprender un montón, digamos, para su futuro en la rebelión, liderando y todo. Así que no, me parece realmente una cosa fantástica. Cuando dijo no sé nadar, aparte se lo dice como medio gritando y como medio en un plano un poco raro, ¿viste? Como casi ni lo ves. O sea, entre un montón de personas. Y me parece que está contado como si no en el frenesí de escapar, como si no lo hubiera pensado. Claro. O sea, como si se sintiese tonto porque él cuando llegó había visto que era una base que estaba en el medio del agua, pero está actuado como si recién en el momento se da cuenta. Claro, Está como muy que bien. no le importó eso. O sea, era más importante salir de ahí e inspirar eso cuando se enteraron de que ninguno estaba por salir vivo ahí por voluntad del imperio. Sí, qué buen final el que es previo al 10º, sería el 9º. Cuando se enteran de eso Sí. y Andor le pregunta por quinta vez en el capítulo, ¿cuántos guardias hay en el piso de arriba? Nunca más de 12. Créditos. Sí. Cuando finalmente logre que le responda, es tipo, sí, dale. Sí. Es una maravilla. Pero bueno, mientras tanto, en Ferrix hay algo que se hace muy interesante con Didra, que es la mujer del ISB, que en los episodios del medio te la muestran medio girlboss, ¿viste? Medio como que a un compañero de trabajo que se cree mil lo pone en su lugar y se gana la simpatía de su jefe. Y de alguna forma, en contra de tu propia inteligencia, te sentís un poco de su lado. Sí. Hasta que visita Ferrix y está esta gran escena previa a la tortura que, digamos, después vamos a ver que las consecuencias son que le arruinaron la cabeza para siempre a este personaje tan entrañable que era Vix, pero cómo le dice, te voy a hacer una serie de preguntas y más vale que no me imagine, la típica cosa de torturador monstruoso que no está pensando en las consecuencias, que la persona que tiene enfrente no la está pensando como una persona justamente. Y la invención de usar los gritos de dolor de una raza que tuvieron que exterminar como método de tortura, que te enloquece. Niños de esa. Sí. Cómo lo explican. Cómo, bueno, a través de las escenas del servicio de inteligencia de toda esta oficina, te muestran lo que se conoce como la banalidad del mal, ¿viste? La burocracia, cómo todo se transforma, todo acto de horror de una dictadura o sistema de gobierno o lo que sea similar, se transforma en un formulario que llenar, en estadísticas, en reportes, en algo que tenés que presentarle a tu superior en una reunión. Sí. Y también me parece que esta serie muy inteligentemente te cuenta distintas personas que son atraídas a esta clase de trabajos. Por un lado, alguien como Cyril Karn, el facho que se cree el protagonista de la historia, que es un perdedor, pero él cree que su destino es importante. Y también tenés sádicos. El tipo que explica la tortura, o sea, su interpretación es un chabón que ves en una escena y media nada más. Sí. Y lo cuenta con está orgulloso de su invento cruel. Lo cuenta con un disfrute que está lleno de sádicos. Gente que realmente disfruta de joderle la vida a las personas, de arruinarles la cabeza, de romper familias y... Aparte también ahí nos termina de quedar claro el tipo de persona que es Didra, cuando también creo que Vix le dice, no importa lo que te diga, si me crees o no,
Y la mina le dice, no, la verdad que no. Y tipo, dale con la tortura. O sea, como que a la mina no le importaba. Literalmente sabía que le iba a terminar torturando. Ahí es como la primera vez que te das cuenta de decir, bueno, esta tipa, o sea, si es que en un momento empaticé con ella por lo mal que la trataban, ahora para nada, o sea. Sí, o sea, es una cosa muy manipuladora porque es la mujer. Claro. Y parece como que... Como que la ningunean y sí. Aparte tortura a otra mujer. Muy poco sorora de tu parte, Didra. Claro, hoy en día esa clase de cosas no se puede mostrar. En Disney Plus, aparte, un producto de Disney Plus. Pero bueno, ahí llegamos al momento del funeral. Hay un capítulo también de transición en el que todos están suponiendo que en cuanto se entere Andor de que falleció su madre va a querer volver, y lo hace. Y ahí es donde se unifican todas las tramas, pero de una forma súper inesperada. Primero, la costumbre ferrixiana, se podría decir, de que te transforman en un ladrillo. Sí, o sea, como que las cosas que inventa esta serie son realmente increíbles. La tortura con gritos de niños y el funeral de transformar en ladrillo. Es como... Sí, sí. Aparte, nos enteramos de esa costumbre cuando un imperial se lo cuenta a otro. Dicen, y bueno, después de tu funeral te creman y te transforman en un ladrillo. ¿Y después qué hacen con el ladrillo? Buscan una pared. Claro. De nuevo, diálogo a diálogo me tenía enganchado esta serie. Está también muy bien contado cómo permiten que se haga la marcha funeraria cuando en realidad podrían haberla prohibido. El momento en el que empiezan la orquesta, que se da a entender de que empiezan más temprano de lo que habían dicho y son más personas de las que habían permitido marchar, y los imperiales no saben qué hacer porque ellos están acostumbrados a que les hagan caso. No hablamos del droidecito, pero bueno, creo que es una de las cosas más Star Wars que tiene una serie que... Dijimos, tiene espíritu Star Wars, pero al mismo tiempo escapa a lugares comunes de la marca. Bueno, es B2EMO, creo que se llama el robotito. Sí, algo así. Que es muy creo que es lo simpático único, que- tipo, merchandiseable de esta Sí. serie. Ponele. Si esa es una palabra. Porque no hay criatura, no hay nada. Como que el pequeño droide de Cassian y Marva es lo más adorable para tener la mesita de luz, ponele. Sí, supongo que eso y la nave de Lucen, capaz. Sí. Pero bueno, nada, la cuestión es que llega el momento de la marcha funeraria mientras Andor está rescatando a Vix. Sí, a todo esto Luthen está acá para matarlo a Cassian. Para porque- matarlo a Cassian, sí. Están las dos mujeres también buscándolo. Está Didra pensando que va a venir Andor. Está Cyril Karn. Porque está Didra. Vino por el dato que le tiró el personaje este que era como el líder de las tropas de la corporación, que también un personajazo. Sí, Están todos ahí. sí. Y de nuevo Cassian en un segundo plano de la rebelión, si se quiere, importante que está pasando, como pasó en la prisión y ahora acá. Él está como en los pasillos de Ferrix, intentando no ser visto, y de paso aprovecha para liberar a Vix. Sí, bueno, a mí me parece que lo que es muy llamativo de este momento, y me da piel de gallina decirlo, es que nos está mostrando una manifestación que termina siendo reprimida. Sí. Y está contado de una manera... Aparte, una manifestación que arranca como súper pacífica y sin embargo ves a todos los imperiales ahí como atentos y que te da un miedo, boludo. Y decís, Sí, "Fue- lo que hace que empiece la violencia es que un imperial, que creo que es el mandamás, el que está de líder ahí, corta quiere la tapar el transmisión". holograma. Hay un momento increíble que este personaje también súper entrañable, que es el grandote, el amigo de Andor, no me acuerdo Sí, cómo mierda se llamaba, pero- brazo, lo amo, lo amo. Brazo. Sí. La cuestión es que una de las primeras cosas que pasa es que este grandote le parte... Bueno, en realidad justamente lo interesante es que no se llega a partir este ladrillo, pero noquea un par de imperiales con el ladrillo Marva. Ese momentazo que lo veía con la boca abierta. Es no lo tremendo. podía creer. Ay, leí un tweet que no sé si es real, que supuestamente originalmente Marva iba a decir fuck the Empire, y no le dejaron. Y entonces dice fight the Empire. No sé, de cualquier manera es un momentazo. Creo que es lo último que llega a decir antes de que el soldado este tape su imagen. Sí, pobre B2EMO. Ah, que me quedé con ganas de decir que una vuelta de tuerca hermosa es que es como que es un droide viejo, tipo Chopper de Rebels, pero como que la batería, ¿viste cuando tenés el celular viejo y la batería te dura menos? Sí.
Parecería que el problema de este robot, que tiene como un tartamudeo, es esa, que la batería no le da y por eso tiene que estar todo el tiempo en su estación de carga. Me Sí. encantó ese detalle también. Pero bueno, nada, empieza el quilombo. Vemos al hijo de una de las personas que torturaron hasta matar, que había, el principio del episodio lo habíamos visto preparar una bomba. Me parece que la idea es que pensemos que se va a querer inmolar, pero en realidad la bomba la termina tirando y creo que el que muere es el informante, el que buchonea, que está dando vueltas por ahí. Pero bueno, esto hace que pasen una serie de cosas, una de las cuales, la más importante, es que en el momento de confusión, el imperial, este principal, nada, está asustado, está aturdido por el quilombo y da orden de que empiecen a disparar a los civiles. Y después me parece que el quilombo no se entiende muy bien, pero cuando vemos que hay varios de los principales están en una nave escapándose, así como después del escape de la cárcel se nos dejaba la idea de que no muchos deben haber llegado muy lejos. Creo que un poco la idea es que deben haber masacrado a todos menos los que están escapándose en esa navecita. O sea que es una catástrofe que no la vemos en primera persona, pero sí la vemos, por ejemplo, en los ojos de Lucen, que para cuando está todo en pleno quilombo, lo vemos de lejos mirando con mucha tristeza el lío que se armó. Sí. Y se va a la mierda. Y se va a la mierda. Dubitativo de si las razones por las que estaba ahí eran las correctas, uno se imaginaría. Después Sí. está un momento poderosísimo en que a Didra de nuevo pasamos de simpatizar con ella a odiarla, a que parece que la agarra a la gente y parece que la van a despedazar. Sí, la cara de terror que tiene. Sí, el terror, los gritos, de repente de nuevo no querés que le pase lo que le podría llegar a pasar a una mujer imperial en el medio de un montón de gente enojada con mucha razón, Sí. con todo lo que representa. Y ahí vemos un momento de Cyril Karn en donde él puede cumplir su fantasía de ser el héroe que El la salva. Salvador, sí. Y ella súper confundida y nerviosa. Ese momento también parece súper humano. Porque no sé si te dejó la sensación de que ella también de repente parece que se está empezando a creer. O no sé cómo se supone que tenemos que interpretar eso. Su reacción para con él. Sí. Yo primero pensé que le iba, tipo, no sabía si le iba a pegar una cachetada, a dar un beso o a cortar ahí la escena. Sí. Y cortar la escena ahí no sabemos qué mierda pasa. Sí. Pero bueno, supongo que en la segunda temporada vamos a ver que aunque sea le da un trabajo en donde trabaja ella o algo por el estilo. Sí. Pero bueno, lo que es interesante es que la serie termina más o menos acá. Lo último que vemos es que Andor Pero se acá despide. Andor, claro, hace un acto no individualista, digamos. Porque lleva a todos sus amigos, a Vix, a Brazo, a su droide y a no sé qué más, a la nave para que se vayan. Pero él le dice, bueno, yo no voy con ustedes. Y se va a buscarlo a Lucen sabiendo que su plan era probablemente asesinarlo, porque era como un cabo suelto. Y sin embargo le dice, bueno, matame o take Llévame me con in, vos. creo que le dice, claro, tipo, llévame a la rebelión. Y bueno, fin de la temporada. Gran final, es un Sí. gran final. Y bueno, este podcast se hizo súper largo, pero medio que sospechábamos que podía llegar a pasar, o por lo menos yo sospechaba que podía llegar a pasar porque tenía muchas ganas de hablar de esta serie. Sí, la verdad que sí, yo también. Aparte es una serie larga, o sea, convengamos que tiene 12 episodios, cosa rara en estos tiempos, que a la vez, como dijimos al comienzo, no se siente que tienen ni un poco de relleno, al contrario. Y bueno, sabemos que tiene una temporada más confirmada, que se empieza a filmar ahora, en 2023, así que no sabemos cuándo se va a estrenar. Pero lo que sí también ya dijo Tony Gilroy es que va a haber pasado un tiempo, o sea, como una pequeña elipsis entre el final de esta temporada y el comienzo de la otra. Así que bueno, veremos. Sí, la realidad es que siempre está la chance de que la segunda temporada, como habíamos dicho, ¿viste? Aparezca Grogu. Claro. O sea, boludeces así, aparezca Ahsoka. Claro, a mí me da un poco de miedo eso por el tema de las pocas visualizaciones, digamos, que tuvo esta serie en comparación por ahí a Obi-Wan o a The Mandalorian. Pero bueno, esperemos que no sufra. Ojo, igualmente el hecho de que no la vio mucha gente también puede ser razón para que no la toquen. Bueno, sé la segunda temporada como se te dé la gana, se termina. Y claro, y sí. Todo lo próximo que se va a hacer. O sea, a mí me parece que realmente creo que esto es un error del sistema. No vamos a ver otras series así. No. O sea, se va
a ir más por el lado de Ahsoka Sí. y todo eso. Todas las próximas series son más de llenar huecos en la historia. De nostalgia, de easter eggs y demás, sí. Exacto. Pero lo que iba a decir es que ponele que la segunda temporada sea una cagada, porque viene toda toqueteada. No creo, pero quería suponer que sí. Viste como en su momento dijimos que episodio 9 es horrible, pero se puede hacer un ejercicio mental de pensar que el inicio de la historia es episodio 4, A New Hope. A lo que voy es a que se podía jugar a que la historia terminaba en episodio 8 con unos rebeldes escapando de un nuevo imperio. Bueno, esta temporada funciona por sí sola, por un lado, y también puede conectar perfectamente con Rogue One, que la próxima vez que vemos a Andor es parte de la rebelión. Claro. Listo. Bueno, igual hay un montón de personajes que después nos vemos. Qué sé Bueno, yo. pero No sé ponele si que se llama encaja tanto. Andor y que es la historia de Andor y decimos, bueno, y Andor fue un rebelde muy feliz hasta que empezó Rogue One. Listo. Es todo. Pero bueno, ya veremos. Seguramente se va a tener que esperar para la segunda temporada, como también vamos a tener que esperar las segundas temporadas de tantas otras cosas. Recuerden que si quieren que se siga existiendo, y esto va en serio, porque como les vengo diciendo en los últimos podcasts, el futuro de KMS está en duda. Pueden colaborar con el proyecto en patreon.com/KMS o cafecito.app/KMS, preferiblemente en Patreon, que esto significa una suscripción, es una plata que están contribuyendo mensualmente y que después se olvidan. Pero bueno, si no pueden hacer eso, nos pueden invitar unos cafecitos en Cafecito. Sin más que decir, esto fue KMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Y yo, Victoria Iraldi. Chao. El femenino de Andor es el Principado de Andorra.